Zincarpenco acaba de publicar una nueva actualización llamada 0.51.0 Army Bots o la caja de la Armada. En este caso se van a enfocar más hacia la marina, hacia los ejércitos de cada país o cada nación en Worldbot, ya que como sabrán en la 0.50 se jodió por completo ese sistema y literalmente era muy malo. Esperemos que sea mucho mejor, así que vamos a traducir esto directamente al post de Steam. Lamentablemente aún no tengo una computadora, ya que la que tenía la vendí exactamente hace un mes para cubrir cuestiones financieras, ya que literalmente no me valía la pena para hacer contenido y necesitaba dinero. Así que les voy a contar. Hola, nueva actualización, Army Bots, ya está disponible en Steam. No te pierdas los GIFs de presentación a continuación. Los ejércitos ahora son meta objeto. Agrégalos a favoritos, selecciónalos y consúltalos a las capitanes. Ahora reagrupan tropas con mayor eficacia. Oh, interesante. Y bueno, vemos al menú. Un gran ejército, un capitán que está liderando tanto los barcos como a la infantería. También vemos el menú de acá, de las estadísticas, de los logros. Ahora este es el logo, unos cascos, interesante. Y podemos ordenarlo por ejércitos de cada reino, como verá. No sé si por ciudad, debería tal vez, pero creo que aún no está esa función, o tal vez sí. Pero está bien, podemos ver quién es el líder de la ciudad, por ejemplo de los slime, de las cebollas, las hombreflores y los elfos en esta imagen. Veamos qué más información hay. Ok, podemos ver la cantidad de ejército que hay, en este caso 35 soldados. A qué reino pertenecen, también a qué ciudades o qué capital, porque puede que esto sea por ciudad y no por reino, como estoy creyendo yo, aunque todo es posible, la verdad. Y nos da obviamente estadísticas de todo, por ejemplo, quiénes han muerto, fallecido, las especies, es decir, quiénes componen a este ejército. También podemos ver otros datos, como me imagino que su especie breakdown. Bueno, no sé, dominante o lenguaje dominante. Sí. O sea, todas unas estadísticas. Hasta el logo de los soldados parece un Among Us. O por ahí vi un Among Us, no sé. Capitán, quién es el reino, etcétera. Bueno, un montón de detalles interesantes. Claro, para versión de la computadora. Gracias a nuestros excelentes traductores, muchos idiomas ya están al 100%. Otros están en proceso y se actualizarán a medida que estén disponibles. Entonces genial, ya el idioma español está a un 92%. Esto está muy bien. Y hay muchos otros idiomas que ya llegaron al 100% o ya están bastante cerca. Otros todavía le falta, pero ya eso es buena señal, ya que seguramente con el siguiente parche o la siguiente actualización, puede que sea la 0.52 en el futuro, ya tengamos todos los idiomas actualizados en su momento. Ok, multi-interruptores. Ahora puedes alternar entre diferentes vistas para los meta-objetos. Por ejemplo, ver a personas individuales en religiones o culturas y cambiar a las fronteras de ciudades y reinos donde sean oficiales. A ver cómo se vería esto. Interesante. Ok. Cuando escoges personas puedes ver la raza, obviamente, y a qué religión pertenece. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la mayoría son elfos. Acá que todos son estos. Incluso ver tu favorito en qué categoría está. Por ejemplo, pertenece a esa religión. Entonces está genial porque podemos ver la mezcla. Mira, por ejemplo, aquí es un claro ejemplo. Bueno, casi. Entrena aquí. Este sí es como un verdadero ejemplo. Varias de otras especies, pero que pertenecen a una misma religión. Me parece un buen botón. Yo creo que es útil. Además, también podemos ver la cosa de los ejércitos. A la final, la gente que tenía razón en Reddit sobre que está aterrizando, que era algo de ejércitos o héroes, estuvieron cerca, pero sí, era más hacia los ejércitos. Ahora sí tiene todo sentido la imagen que estaba antes en negro. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo se veía antes. Me parece interesante. Y ojo, esto parece una nueva estructura. Es de los lobos.
sí, pero se ve no, de las focas. Ahora las focas pueden evolucionar en Navy Seals. Oh my god. O sea, ahora que van a ser más poderosas de lo normal. Literalmente parece hangares de ejércitos modernos. De hecho, hasta el molino, en vez de parecer un molino, parece una torre de agua o una torre de control. Aunque parece más una mezcla entre las dos cosas. Por las ventanitas rojas que hay, pero también por la forma cónica, que parece más una torre de agua, pero quién sabe. Me encanta, toca probar eso, a ver qué tal, cómo están las nuevas razas. Los fantasmas ahora pueden formar civilizaciones espeluznantes, por fin. Mira, este es el molino, me encanta la forma que tiene. Y obviamente aquí hay casas y los fantasmas, que curiosamente podemos ver cuando están dentro de sus casas, me imagino, o no sé. Sería genial que sean las únicas criaturas que podamos ver a través de su casa. Y los punkers, ahora son punk, también están aquí y son muy ruidosos. O sea, los unicornios ahora tienen tremendo castillo, bastante, me encanta el estilo. Hasta me recuerdan a las civilizaciones de los ángeles, pero una versión más punk o dark o oscura, por así decirlo. Ahora puedes alternar el modo de banner completo como antes, o mínimo como banner. Ok. Ahora puedes ver en un banner gigante, en vez del nombre, solamente el banner. Por si quieres interesar, pero no sé si esto será una función exclusiva de la versión de PC o de Steam del juego. O también estará disponible en la versión móvil. Más estadísticas. Las ventanas metas ahora muestran el desglose de la población por su especie, idioma, cultura, etc. Ok. Ajá. Ok, hay más estadísticas en general de sus especies que me imagino que dominan, etc. Ok. Es interesante, me imagino que ahora lo muestran en una forma de tabla. Me gusta ese diseño, está bien. Es bastante útil. A ver, elfos elegantes. Listo. Me parece bien. O sea, que cambiaron todas las estadísticas de religiones dominantes, etcétera. Ok, me encanta, agregar más estadísticas en general. Tareas de unidad, la barra de unidad selecciona ahora están más pulidas y muestra en tiempo real lo que hace tu unidad. Ok. Ok, genial, esto va a ser clave. Ahora te dice caminando, socializando, caminando y cuánto tiempo lleva haciendo esa tarea. Entonces va a ser bastante útil para mí. Yo lo considero genial y que se muestre en este menú y no tengas que entrar al menú principal para ver qué está haciendo tu unidad. Me encanta. Selecciona y visualiza rápidamente cualquier metaobjeto directamente desde el juego. Sin necesidad de abrir ventana, también puedes asignar poderes, unidades, grupos o metaobjetos, atajos de teclado con control más 09. Bueno, este es un atajo para la gente de PC, pero como yo no tengo PC, pues no aplica mucho. Pero es una forma, un atajo para poder ver mejor cada ventana. Y también puedes asignar poderes y unidades a grupos y metaobjetos. Esto va a ser muy útil. Y para mí que tiene mucha relación con los ejércitos. O creo yo que debería tener relación con los ejércitos. Ok, vemos que el menú como tal hay poquitos cambios. Ahora me encanta que los menús muestran más detalles. Por ejemplo, podemos ver los impuestos ahora desde afuera, entre otras estadísticas. Me parece estupendo que podamos ver hasta información de los reinos como si fuera un menú de unidad. Como iconos de especie. Una nueva capa de minimapa te permite ver las especies desde la vista ampliada. Ok. Que en resumen ahora podemos ver qué especie está por ahí caminando. Mira, por ejemplo, aquí vemos a alguien como cazando, etcétera. Y claro, eso está aquí en este menú de acá. Y también podemos ver un menú para ver los animales sobre encima. Se refiere a esta capa en realidad. Es decir, podemos verlo como solamente algo plano, pero si queremos saber más información, también podemos ver qué criatura hay. Ok, me parece muy útil esta información que hay aquí. Pestañas multiunidad, ahora puedes ver todas las unidades seleccionadas en un solo lugar y cambiar fácilmente entre ellas. Bueno, esto solamente es un atajo especial que tienen los de PC, que es la ventaja que tiene. Y es que puedes, digamos, escogerlas. ¡Oh, wow!
Pero no sé si esto también vendrá en la versión móvil, ojalá que sí, pero no creo. Es mucho más fácil hacer este atajo, que de hecho se podía desde la actualización 0.50, pero ahora literalmente puedes escoger a ejércitos, civiles y hasta el rey, obviamente, o gobernadores, como todo uno solo, y que hagan lo que tú digas como una orden. Me parece estupendo. Ahora voy a sacrificar estos elfos a la lava. Y bueno, más detalles, información, todo el menú desplegado de 17 personas, en fin. Líderes, jefes pasados y no solo reyes muertos, sino también todos los demás tipos importantes. Ok, bueno, me imagino que más información, quién es el líder. Oh, genial, al fin trajeron esto que era necesario. Así como sucede con las ciudades y con los reinos, ahora podemos saber quiénes fueron los líderes anteriores de cada nación. Me parece muy estupendo que hayan traído ese detalle en esta actualización. Bueno, a ver qué otra. Ajá, bueno, esto ya estaba, lo de los líderes pasados. De hecho no ha cambiado mucho. Y pues le agregaron un símbolo de cruz, simbolizando la muerte de ese líder o esa persona. Me encanta. Historial de selección añadido. Regresa rápidamente a lo que acaba de ver con el botón de retroceso. ¿Cómo así? Ok, ¡ay, genial! Esta función va a ser increíble. Para cuando no te pierdas mucho de menús, puedas volver al menú principal donde tú querías ver. Genial. A ver, ¿qué más dice? Ah, bueno, esta es parte del GIF, ok, pero me parece estupendo que sea así. Se ha mejorado la ventana de registro de parches y ahora muestra todas las actualizaciones anteriores. ¡Oh, estupendo! 0.51, 0.50, ¡ay, genial! Bueno, luego cuando me llegue la actualización 0.57, obviamente, digo 0.51, obviamente vamos a analizar el parche en detalles para explicarles qué trajo de nuevo. Pero en resumen, ejércitos y mejores actualizaciones y optimización del juego y obviamente idiomas, a nuestros idiomas locales. Se han corregido muchos errores, aunque algunos aún se esconden en las sombras. Ok, que todavía hay muchos bugs, pero en fin, que se están corrigiendo poco a poco, pero me parece bien. Y bueno, este es como... Bueno, voy a dejar la nota de parche con todo el texto, porque hay mucho texto, la verdad, en el servidor del Discord para que lo vayas a leer ahí. Ahí está el Discord oficial de mi canal de YouTube, por si te quieres unir. Ahí está traducido al español, por si lo deseas ver. El link lo encontrarás en la descripción de este video o en el comentario fijado. Bueno, en resumen, bastantes detalles. Igual voy a analizar esto tranquilamente y les voy a traer una review de lo que me parece la actualización cuando salga para Android, o en este caso sí, Android, que es lo que yo tengo. Espero que dejen su me gusta y nos vemos en el próximo video o en la review que te dejo acá para que la vayas a ver ya mismo.